Buen día, doctor, ¿se escucha? Ya. Entonces vamos a dar ahora, nos toca Fisiología 3, ¿no? Ya le dimos a Fisiología 1, que constaba la parte de la 2 estaba con vimos la hepcidina y la parte de, a ver, voy a fijar un ratito, ¿no? para que ver si está correcto eso, un ratito. Disculpe, doctor, nos tocaría avanzar la parte 2 de sangre. La parte 2 de sangre que fue donde nos quedamos, ¿no? Que había 1 y 2 que era muy larga, ¿no? A ver un ratito. Y había otra también por deficiencia de la vitamina B12. El ácido fólico dijimos que era por una enfermedad que era de mala absorción que se llamaba SPRUE tropical y SPRUE subtropical. Entonces, eso había un fracaso de la maduración de los glóbulos rojos por deficiencia de ácido fólico. Ahora, nos faltaba explicar el fracaso de la maduración por deficiencia de vitamina B12. Entonces, pacientes que tienen anemia perniciosa, la anemia perniciosa o anemia megaloblástica, son pacientes que tienen una atrofia del epitelio del estómago, de la mucosa del estómago, por alguna gastritis crónica, gastritis atrófica. Entonces, al tener una atrofia de la mucosa del estómago, no producen el factor intrínseco. Ya todo eso, hormonas, secreciones gastrointestinales, la vamos a ver en el punto de gastrointestinal. No lo hemos visto todavía. ¿No? Es una unidad académica que vamos a ver después, en el otro bimestre. Pero ya sepan de que la mucosa gástrica produce una sustancia que se llama factor intrínseco. Ese factor intrínseco protege a la B12 contra la destrucción de enzimas digestivas. Entonces, aquellos pacientes que tienen gastritis crónica no producen esta sustancia llamada factor intrínseco. Entonces, la vitamina B12 que está en la verdura, que está en la leche, que está en la carne, etcétera, al llegar al estómago es destruida por las enzimas digestivas del estómago. Y entonces no se asimila. Esa B12 no se absorbe y el paciente tiene carencia de vitamina B12, que es la cianocobalamina, ¿no? ¿Verdad? Que ya hemos visto. Entonces, esa carencia de vitamina B12, porque es destruida por la falta del factor intrínseco, lleva a esta patología que se llama anemia megaloblástica o anemia perniciosa. Muy bien, porque en condiciones normales, esa B12 que se ingiere al unirse con el factor intrínseco en los pacientes que no tienen problema de secreción de este factor intrínseco porque no tienen esas anemias, esa gastritis crónica. Entonces, la B12 queda protegida contra la digestión de estas enzimas digestivas. Entonces, pasa el píloro, va al intestino y en el intestino, esta vitamina B12 unida con el factor intrínseco se une a las células del borde en cepillo del ilio. Hay una célula que tapiza la mucosa del ilio que se llama células de borde en cepillo. Se unen ahí y por pinocitosis pasan dentro de la célula y de esa forma pasan a la sangre. ¿Ya? Entonces ese es el mecanismo normal. Entonces le voy a leer rápidamente. El fracaso de la maduración por absorción de deficiente B12 ocurre en la anemia perniciosa por atrofia de la mucosa gástrica que no produce secreciones normales. Las células parietales gástricas secretan una glucoproteína llamada factor intrínseco, que se combina con la B12 de los alimentos y facilita su absorción intestinal. Entonces, ¿cuál es la secuencia? El factor intrínseco se une a la B12, 2, queda protegida la B12 de las enzimas. 3, el factor intrínseco unido a la B12 se une a receptores específicos de las membranas con borde en cepillo de las células de la mucosa del ilio. Así la vitamina B12 transporta la sangre mediante pinocitosis, llevando a la B12 y el factor intrínseco a través de la membrana. Luego se almacena en el hígado, en donde se libera lentamente. Entonces aquí está toda esa secuencia que yo les he dado. Después de que se
absorbe la B12, de esa forma se deposita, se almacena en el hígado. Definición. Ya habíamos visto nosotros en la parte anterior de que el hierro sérico circulaba en la sangre en forma de transferrina y se almacenaba en forma de ferritina, ¿no es verdad? Entonces, esos almacenes de hierro, ese almacenamiento de hierro en el hígado, se puede hacer en forma de ferritina o en forma de hemosiderina, ¿ya? Cuando hay una alteración genética de trastorno de la almacenación del hierro en forma de hemosiderina, produce esta enfermedad que se llama la hemocromatosis. Entonces, es una enfermedad hereditaria que resulta de una alteración innata en el metabolismo del hierro que lleva progresivamente a la sobrecarga de hierro tisular en órganos como el hígado, páncreas y corazón, en los estadios más avanzados, y se produce deterioro de la estructura y la función del órgano. Entonces, como la hemosiderina no puede almacenarse en algunos órganos, como por ejemplo el hígado, ya vamos a ver corazón, páncreas, etcétera, entonces se acumula en la sangre. Y esa acumulación de ese pigmento del hierro que no puede almacenarse en la sangre lleva a esta enfermedad que se llama hemocromatosis. Sigamos. Hemocromatosis. La hemocromatosis es el exceso de absorción intestinal de hierro que se deposita en hígado, páncreas, corazón, hipófisis, fibrosándolo y alterando su función. El pigmento depositado se llama hemosiderina, como yo le había dicho. Ahora, cuando hay abundancia de hemosiderina, pero no por un factor genético, produce otra enfermedad que se llama la hemosiderosis. ¿Y a qué se debe? A un depósito de hierro secundario a la administración de hierro o transfusiones. Aquellos pacientes que reciben muchas transfusiones, se le acumula el hierro en sangre y los lleva a esta hemosiderosis. Aquellos pacientes que por alguna razón, es decir, por transfusiones secundarias, porque ha tomado mucho hierro, su médico le ha dado durante muchos meses hierro comprimido, entonces ese hierro que ya no se puede depositar porque hay mucha concentración de hierro en los depósitos del hígado y esos otros órganos como hígado y páncreas, circula en la sangre y eso lleva a una hemosiderosis. O sea, fíjense ustedes, la hemosiderina es una forma de almacenamiento del hierro. Esa hemosiderina normalmente se acumula en el hígado, en el páncreas, en el corazón. Pero cuando es demasiado grande el volumen para ser almacenado, esa hemosiderina queda circulando en sangre. Y si esa hemosiderina, ese exceso de hemosiderina, proviene de la administración de hierro por vía oral o de la administración de transfusiones de sangre en abundancia, llevan a un cuadro que se llama hemosiderosis. Ahora, cuando esas aumentos de la hemosiderina circulante en sangre ya no se debe a hierro que ha tomado el paciente o a transfusiones que se le han hecho, sino se debe a una alteración genética, va a producir la enfermedad que se llama hemocromatosis, ¿ya? Por el aumento de la hemosiderina. Muy bien, metabolismo del hierro. Fíjense que el hierro se acumula en el hombre, la dieta diaria de 3,6 gramos por día. En la mujer de 2,4 gramos y en la gestante y lactante es de 5 a 8 gramos. Entonces, estos son los valores normales de la dieta de un adulto, de una mujer, o de un gestante, o de una gestante o del lactante. 5 a 8 gramos en la gestante y el lactante, 2,4 gramos en la mujer, 3,6 gramos en el hombre adulto. De ahí se absorben 1 a 2 miligramos por día. Y la gran mayoría, ya vamos a ver el porcentaje, se recicla, sirve para producir los glóbulos rojos de la sangre. El hierro es crucial para muchas funciones biológicas como respiración, producción de energía, síntesis de ADN, proliferación celular, desarrollo de las interconexiones sinápticas. Entonces, hay una hormona llamada la hepcidina, fíjense que está aquí en amarillo, voy a poner mi apuntador, aquí dice hepcidina. Esta hormona, fíjense, producida en el hígado, es el que va a regular la concentración de hierro en sangre. Es una hormona peptídica producida por el hígado que mantiene el hierro corporal total en rangos normales, evitando deficiencia y escasez.
Esa es la función de la hepcidina, esta hormona. Vamos a seguir viendo acá. Vamos a ver la distribución del hierro en el cuerpo. Iron compartment in the human body. Es decir, distribución en los distintos sectores del organismo del hierro. Fíjense que en la hemoglobina está el 65% por hierro del hierro circulante en sangre, va hacia la hemoglobina para producir glóbulos rojos. Hierro activo. El 10% del hierro activo está formando parte de la mioglobina, que es una proteína del músculo. El 5% del hierro circulante, que es el hierro activo, está formando parte de los complejos enzimáticos, de las enzimas del cuerpo. El 20% está en forma de ferritina y se almacena ferritina y hemosiderina, que es la forma que está en depósito en el hígado. ¿Ya? Y el otro 0,1 a 0,2% está en forma de transferrina. ¿Ya? La transferrina es el hierro que está circulando en sangre. Fíjense, solamente 0,1 a 0,2 está unido a una proteína y en forma de transferrina. Ese es el hierro circulatorio. Entonces aquí vamos a ver la hepcidina. Dice, la hepcidina es un péptido procedente del gen HAMP, rico en cisteína, producido por el hígado y considerado un elemento clave en la regulación de la absorción y cinética del hierro en el organismo. Por esta razón se le ha dado un valor de primer orden en la homeostasis del hierro, lo que le ha permitido definir su sobrecarga por el déficit y la anemia y el déficit por la anemia inflamatoria, por exceso de la anemia inflamatoria. Entonces aquí nos va a explicar mejor. Dice la hepcidina. ¿Cuáles son los efectos de esta hormona hepcidina? El efecto principal es disminuye la salida del hierro de la célula, por lo que es considerado un regulador negativo. ¿Qué quiere decir? La hepcidina regula la concentración del hierro, pero ¿cómo la regula? Es decir, haciendo que disminuya esa concentración de hierro en sangre. Entonces eso se llama regulador negativo. Entonces, aquí está más. ¿Y de qué forma disminuye el hierro en sangre? La hepcidina. Disminuyendo la absorción del hierro en el intestino delgado, una forma. Disminuyendo el transporte transplacentario, otra forma. Disminuyendo la liberación de hierro por los macrófagos. Entonces, a través de esos tres efectos, la hepcidina, esta hormona reguladora del hierro, regula la concentración de hierro. Hepcidina, otra vez aquí. La hepcidina produce una disminución del hierro plasmático porque inhibe su liberación por las células, especialmente enterocitos y macrófagos. Cuando la hepcidina se une a la ferroportina, hace que esta fosforilada se internaliza y posteriormente degradada por los lisosomas. Fíjense que esta otra sustancia llamada ferroportina es la que exporta hierro de la célula a la sangre. Entonces, lógicamente, si la hepcidina regula esa salida de hierro a la sangre en forma negativa, es decir, la hepcidina es la que va a controlar la exportación de hierro por esta otra sustancia llamada ferroportina. Así se produce la remoción del exportador del hierro y este debe permanecer en la célula almacenada como ferritina. La hepcidina aumenta en la inflamación y en la sobrecarga de hierro. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio o hay sobrecarga de hierro, está aumentada la hepcidina, porque hemos visto que es la que hace disminuir el hierro. Ahora, ¿en qué momento está disminuida la hepcidina? En caso de anemia o deficiencia de hierro, o cuando está aumentada la eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos. Entonces, en esos tres casos, eritropoiesis, deficiencia de hierro y anemia, es decir, está disminuida la hepcidina. ¿Y cuándo está aumentada? En los procesos inflamatorios. Sigamos. Aquí está otra vez, ya bien clarito. Hepcidina, ¿cuándo está aumentada? Sobrecarga de hierro, inflamación. ¿Cuándo está disminuida? En la hipoxia, en la anemia, en la disminución de los depósitos de hierro y en el aumento del eritropoiesis. Entonces este cuadrito es un cuadrito importante porque fíjense que lo puede confundir a ustedes cuando está aumentada, cuando está disminuida. Aquí está bien claro. Está aumentada la hepcidina en la sobrecarga de hierro. Está aumentada la hepcidina en la inflamación. Esos son los únicos dos momentos en que la hepcidina aumenta. Está disminuida en la hipoxia, en la anemia,
en la disminución de los depósitos de hierro y en el aumento del eritropoyés. Sigamos. Entonces aquí vamos a ver parte de los leucocitos células blancas. Los leucocitos son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son los efectores celulares de la respuesta inmunitaria. Así intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos, antígenos, y se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. Entonces, yo siempre pregunto en los exámenes finales, prácticos, le pregunto, a ver, díganme dónde se forman los glóbulos rojos. Y no saben, ¿ya? Entonces, aquí ustedes ven esta diapositiva, donde es la formación de estos glóbulos blancos o células sanguíneas de la serie blanca. Primero, la línea mielocítica. Usted tiene que dividirla. Los glóbulos blancos se dividen. Aquellos que se pertenecen a la línea mielocítica y aquellos que pertenecen a la línea linfocítica. A la línea mielocítica, las células sanguíneas que pertenecen a esta línea son los polimorfos nucleares y los monocitos. Y eso se forma en la médula ósea. Aquellos que pertenecen a la línea linfocítica, que son los linfocitos y las células plasmáticas, se forman o se producen en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, en la amígdala, en la médula ósea y en la placa de Pey. Fíjense ustedes, en 6 lugares se producen los linfocitos de la línea o serie linfocítica. Y solamente en un lugar, que es la médula ósea, se producen los de la serie mielocítica, que son los polimorfos nucleares y monocitos. Sigamos. Funciones de los glóbulos blancos. Hay 3 funciones importantes de los glóbulos blancos. Los neutrófilos tienen como función principal o importante la respuesta rápida a la invasión de un agente extraño, sea una bacteria, un virus, hongo, parásito, o células de destrucción o partículas en suspensión. Esta función la realizan mediante fagocitosis. Entonces, la primera función de los glóbulos blancos es la destruir al enemigo, llámese bacteria, virus, hongo, etcétera, a través de la fagocitosis. Segunda función, los eosinófilos funcionan como mediadores de la inflamación en procesos alérgicos como el asma. Entonces, los eosinófilos, su función es regular el proceso inflamatorio como en el asma bronquial. Tercero, los basófilos, que están amarillos aquí, participan también de reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulinas, ¿ya? Y que liberan histamina. Todos los procesos alérgicos liberan la histamina. Entonces aquí ya hemos visto 3 funciones de los leucocitos. La fagocitosis y los neutrófilos. Los mediadores inflamatorios en los procesos alérgicos, como el asma de los eosinófilos, y participación activa en los procesos alérgicos, los basófilos. Sigamos. Otras propiedades de los leucocitos. Además de esas 3 propiedades, tienen estas otras 4 propiedades de los leucocitos. La primera, movimiento ameboide. ¿Qué quiere decir? Es un movimiento a través del cual los leucocitos se transportan, salen de los vasos sanguíneos a través de estos movimientos ameboideos, similares a la de la ameba, con pseudópodos, y saliendo de los capilares sanguíneos, van al foco inflamatorio a destruir al enemigo. ¿No es verdad? Entonces, aquí hay este Castaño, Gutiérrez Castaño, que está hinchándome las guindas porque tiene su micrófono abierto. Bueno, por favor. Entonces, otras propiedades de los leucocitos está el movimiento ameboide. Entonces, a través del pseudópodo, el leucocito se transporta de dentro del vaso y va al proceso inflamatorio. Quimiotaxis. Hay quimiotaxis positiva y quimiotaxis negativa. La quimiotaxis positiva es la atracción que el foco inflamatorio produce sobre los glóbulos blancos, los atrae, y ellos vienen y destruyen al enemigo. Entonces, a través de mediadores químicos se produce esa quimiotaxis, que es la atracción, cuando es positiva. Pero puede haber una quimiotaxis negativa, que es el rechazo, repele a los glóbulos blancos. En este caso, en el proceso inflamatorio siempre hay atracción positiva, o sea, quimiotaxis positiva. Y luego hay la diapédesis. La diapédesis es, fíjense, la capacidad que tienen los vasos, los glóbulos blancos, de atravesar a través de los poros del endotelio, atravesar el endotelio para poder salir al tejido donde está el proceso inflamatorio.
Y la fagocitosis ya hemos visto también la capacidad de tragar, de engullir, de destruir, que tienen los glóbulos blancos al agente invasor, llámese bacteria, hongo, virus o parásito. Entonces, tenemos aquí movimiento ameboideo, quimiotaxis, que puede ser positiva o negativa, diapédesis, que es la salida por los poros de los glóbulos blancos, y la fagocitosis, que es el engullir, tragar, o sea, destruir al agente invasor. Inflamación, entonces la respuesta inflamatoria, ya vamos a ver cómo se produce. La respuesta inflamatoria se presenta cuando los tejidos son lesionados por bacterias, traumatismo, toxinas, calor o cualquier otra causa. El tejido dañado libera químicos incluyendo histamina, bradiquinina y serotonina. Estos químicos hacen que los vasos sanguíneos deben de escapar líquido hacia los tejidos causando inflamación. Esto ayuda a aislar las sustancias extrañas del contacto posterior con tejidos corporales. Los químicos también atraen a los glóbulos blancos llamados fagocitosis, que ingieren a los microorganismos y células muertas o dañadas. Este proceso se denomina fagocitosis. Los fagocitos finalmente mueren. El pus se forma debido a la acumulación de tejidos muertos, bacterias muertas y fagocitos vivos y muertos. Entonces, fíjense que todo eso es la secuencia de la inflamación que vamos a ir viendo. En esa secuencia del proceso inflamatorio, que está aquí del 1 al 5, vamos a ver qué es lo que ocurre. Primer paso de una inflamación. Hay dilatación de los vasos sanguíneos locales con aumento del flujo. Segundo paso, hay aumento de la permeabilidad de los capilares con mayor filtración del líquido intersticial. Tercer paso, coagulación de los líquidos en los espacios intersticiales por aumento del fibrinógeno y otras proteínas. 4, migración de gran aumento de los granulocitos y monocitos. Y quinto, tumefacción de las células tisulares. Fíjense que de la época de la prehistoria, de la antigüedad, ya se conocía la famosa tríada de Celsius. La tríada de Celsius dice que un foco infeccioso tiene tumor, rubor y calor. El tumor es debido a esa vasodilatación con permeabilidad de los capilares que producen ese líquido intersticial y se hincha la zona. El rubor es producido por sustancias vasodilatadoras que producen una coloración rojiza hiperémica en la zona de la inflamación. Entonces era tumor, rubor y calor. El calor también es debido a la gran vasodilatación con aumento del flujo sanguíneo que produce aumento de la temperatura en la zona inflamada. Entonces esa es la famosa tríada de Celsius: rubor, tumor y calor, que está dado en toda esa secuencia que hemos visto. Dilatación de los vasos, aumento de la permeabilidad, coagulación de los líquidos, migración de gran número de granulocitos y monocitos y tumefacción de las células tisulares. ¿Cuáles son las sustancias que se producen en el foco inflamatorio? Son 5. Son llamados mediadores químicos. Tenemos la serotonina, 1, 2, la prostaglandina, 3, la producción del sistema de complemento, 4, sistemas de coagulación y 5, linfocinas. Entonces, esas 5 sustancias, las linfocinas, las sustancias que son los complejos de coagulación, el sistema del complemento, la prostaglandina y la serotonina son los 5 tipos de sustancias que se producen en el proceso inflamatorio. Respuesta a la inflamación. Fíjense que cuando se produce un foco inflamatorio hay una respuesta del organismo para combatir ese agente extraño que ha causado esa inflamación. Y esa respuesta es una verdadera operación de guerra y está explicada en los libros de esa forma. Es decir, van estos soldados del ejército protector que tiene el cuerpo, que es el sistema inmunitario y el sistema de defensa, se movilizan rápidamente y van en oleadas al foco inflamatorio. Los primeros que llegan son los infantes de marina. La primera línea está formada por los macrófagos. Ahí llegan los macrófagos a querer fagocitar esa agente extraño, llámese bacteria, hongo o virus, y cuando esos macrófagos son destruidos, aniquilados por el agente invasor, va el segundo pelotón, la segunda oleada que está formada por los neutrófilos a la área inflamada. Y si esos neutrófilos también quedan destruidos y vencidos por el agente invasor, llega la tercera línea que está formada por la segunda invasión de macrófagos. O sea, a la primera línea fueron los macrófagos, fueron destruidos. La segunda línea fueron los neutrófilos, también fueron destruidos. Ahí va nuevamente
una segunda línea de macrófagos que constituye la tercera línea de defensa. Y por último va la cuarta línea, que son los granulocitos y macrófagos, que vendría a ser como los soldados de reserva que tiene el organismo, que ha producido rápidamente, como cuando una guerra comienzan a considerar, a llamar a los reservistas, del año 2008, 2009, etcétera, van llamando a esos reservistas para que vengan al campo de batalla. Acá también, la cuarta línea de defensa está constituida por los granulocitos y macrófagos. Entonces, esa es la respuesta a la inflamación explicada como una acción de una batalla entre el sistema de defensa del organismo y el agente invasor, que son las bacterias, hongos y virus. Muy bien, aquí está la figura de un proceso inflamatorio. Fíjense, una astilla de metal, de madera, qué sé yo, lastima el organismo. Entonces penetra por la piel y llega al tejido celular subcutáneo, inmediatamente se constituye en un foco inflamatorio. Entonces ahí van a confluir todas estas células que hemos nombrado anteriormente. El primer paso, los tejidos dañados liberan histamina, incrementando el flujo sanguíneo del área. Entonces, fíjense que ahí se producen todos esos mediadores químicos que hemos visto, serotonina, bradiquinina, sustancias del sistema del complemento, factores de coagulación, etc., ¿no? Entonces, la principal liberación es de la histamina y ahí se incrementa el flujo sanguíneo. 2. La histamina aumenta la permeabilidad capilar, permitiendo la llegada de los fagocitos. El primer batallón de batalla de los infantes de marina, ¿se acuerdan ustedes? Eran los fagocitos. Ahí ya comienzan a llegar los fagocitos, la primera oleada. Tercero, los fagocitos fagocitan bacterias y células muertas, pero se necesita más reserva, más soldados. Ahí van después nuevamente los neutrófilos. La segunda línea de neutrófilos, la primera línea, la segunda línea invasiva, de la invasión son los neutrófilos. Y la tercera línea ya es la segunda oleada de fagocitos, ¿la verdad? Entonces aquí tiene tercero, los fagocitos fagocitan bacterias y células muertas. Y la cuarta línea, fíjense, son las plaquetas que sellan los capilares. Entonces, el segundo proceso aquí viene la plaqueta, el coágulo, todas esas cosas, y tratan de bloquear a este agente invasor en el proceso inflamatorio. Sigamos, inmunidad. La inmunidad del cuerpo humano posee la capacidad para resistir la agregación de sus tejidos y órganos por casi todos los tipos de microorganismos o toxinas. Es la capacidad, se llama inmunidad. Entonces, muchas veces se confunde inmunidad con alergia. Y fíjense que los dos son protectores del organismo, pero una cosa es la inmunidad y otra cosa es la alergia. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Una gran parte de la inmunidad adquirida no aparece hasta después de que el cuerpo es atacado por primera vez por una enfermedad o toxina bacteriana y tarda a menudo semanas o meses en surgir. Otra parte de la inmunidad resulta de enfermedades generales. Esto es lo que vamos a ver en un cuadro. Este es el cuadro. ¿Cómo se clasifica la inmunidad? Entonces, fíjense, la inmunidad se clasifica en innata, o sea, la persona ya nace con inmunidad a determinadas enfermedades, o adquirida. Fíjense, aquí está inmunidad adaptativa, pero el nombre adaptativo, que usted lo va a encontrar en muchos términos, inclusive en Guyton, es adquirida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta inmunidad innata ya nace la persona con inmunidad y esta aquí la adquiere durante su vida. Entonces, fíjense que esta inmunidad adquirida se va a subdividir en natural y en artificial. La inmunidad adquirida natural, ¿ya?, se subdivide a su vez en pasiva y activa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es pasiva? Por ejemplo, cuando la madre a través de la leche le pasa a los niños, ¿ya?, o el primer cuando es lactante, los primeros meses de recién nacido también puede pasarle anticuerpos, es decir, pero más a través de la leche materna, o sea, del amamantamiento, ahí pueden haber algunos anticuerpos que le pasa al niño, la madre. O en los últimos días antes del nacimiento, esos anticuerpos pueden ir por vía sanguínea, vía placentaria, también de la madre al niño. Entonces, eso sería una inmunidad, es decir, adquirida, natural y pasiva.
pasiva porque la recibe directamente de la madre, esos anticuerpos del niño. Ahora, hay una activa, que es cuando uno se enferma. Entonces, cuando hay una enfermedad, el organismo produce anticuerpos para combatir esa enfermedad. Lo produce activamente la propia persona. Entonces, eso se llama inmunidad adquirida, natural, pero activa. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de inmunidad que es esta. Por ejemplo, había mucho que la inmunidad podía ser activa en dos formas. Natural, que ya hemos visto, pasiva y activa, y artificial. La inmunidad adquirida artificial es a través de la vacuna, que es la forma activa, inmunización, quiere decir vacuna, y en forma pasiva a través de los sueros. Los sueros antitetánicos, antiofídicos, antiarácnidos, etcétera, son elaborados en otras especies animales, generalmente equinos. Entonces, le inyectan el agente invasor, ya sea virus, bacteria, al animal, y el animal, el equino, produce los anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos que van a neutralizar la toxina, por ejemplo, de los sueros que vienen los sueros antitetánicos, antiofídicos, es decir, son un tipo de inmunidad adquirida artificialmente y pasiva en otro organismo. El caballo o la yegua los produce, los envasan después en inyecciones y se los dan al organismo para neutralizar las toxinas de esos antígenos. Y es una inmunidad desarrollada, o sea, en forma adaptativa o en forma después del nacimiento, es artificial y es activa cuando es a través de la vacuna. Porque uno le aplica la vacuna y el propio organismo activamente desarrolla su sistema de anticuerpos. Entonces, esta es la clasificación de los tipos de inmunidad que tenemos en el organismo. Entonces aquí la inmunidad innata, los gérmenes que logran penetrar en el organismo, o sea, esta inmunidad innata es bien leve. Es contra algunas infeccioncitas leves que ya el niño cuando nace lo puede superar. Esa inmunidad innata, como digo, ella es genética, es hereditaria, está en los genes, ¿ya? Pero es muy leve y no es muy protectora, que digamos. Después tenemos los tipos básicos de inmunidad adquirida. Fíjense que esa inmunidad adquirida que hemos visto, que podía ser natural, que podía ser artificial, que podía ser activa, que podía ser pasiva, en el anterior cuadro, es desarrollada por estos dos tipos de células. Son glóbulos blancos del tipo linfocitos, que hay de dos formas, el linfocito T y el linfocito. El linfocito T, que puede ser, ya vamos a ver más adelante, puede ser célula colaboradora, célula supresora o célula citotóxica. Y el linfocito B, que son los anticuerpos, que son producidos por los linfocitos B a través de las células plasmáticas. El linfocito B se transforma en célula plasmática y produce los anticuerpos. Y son los responsables de la inmunidad humoral, o sea, que viene por la sangre. Y la inmunidad celular es producido por los linfocitos T. Entonces, el linfocito B, el cuerpo desarrolla anticuerpos circulantes, es decir, moléculas de globulina del plasma sanguíneo que atacan al agente invasor. Y los linfocitos T, que encargados de la inmunidad celular, se alcanza a través de la formación de un gran número de linfocitos T y especialmente diseñados para destruir al agente extraño. Entonces, vamos a ver alergia. La alergia es una cosa bastante similar con la inmunidad. Pero la alergia, fíjense, inmunidad, o sea, el sistema inmunitario, inmunidad tienen toda la persona, 100%. Y alergia tienen algunas personas que tienen, por ejemplo, la rinitis alérgica. La persona que está en contacto con el frío, con algún polen producido por las plantas, con la lana, al polvo, algunos alimentos como chocolate, pescado, etcétera. Entonces, es un proceso ya que reacciona al sistema inmunitario también, pero en forma de alergia. Le viene urticaria, le viene moqueo, le viene lagrimeo en los ojos,
hay tos tipo alérgica, se puede apretar del pecho, tener roncos y sibilancia porque se cierran los bronquios. Entonces, toda esa es la sintomatología de un proceso alérgico. El proceso alérgico puede ser violento y mortal, como por ejemplo el edema de glotis, el shock anafiláctico que se llama, ¿no? Entonces, la alergia, también definida como hipersensibilidad inmediata, se define como una sensibilidad anormal a una sustancia que es generalmente tolerada y considerada no dañina. Aunque todas las reacciones inmunes de defensa resultan de la exposición a sustancias extrañas, las alergias son reacciones inmunes exageradas que causan daño o inflamación y que difieren de la reacción inmune protectora que es conferida por las inmunizaciones o infecciones naturales. Entonces aquí fíjense, pacientes con enrojecimiento y picazón y lagrimeo en los ojos y en la garganta, estornudo, congestión nasal, goteo nasal, picazón o prurito en la garganta, ardor de garganta, goteo, etc. Entonces esos son los síntomas de alergia. Acá el sistema alérgico también hay un complejo que se llama macrófago tisular monocítico. Entonces una gran parte de los monocitos al penetrar a un tejido se transforma en macrófago. Fíjense, son células grandes, gigantes, que generalmente uno las encuentra muy raramente en los microscopios. Como son pocas, entonces yo me recuerdo cuando yo cursaba medicina en la Argentina, cuando veíamos una célula de monocitos gigantes, y todo el mundo, pillé un monocito, macrófago gigante, y venía todo el mundo a remolinarse en el microscopio para verlo. Entonces son células que pueden estar en el tejido subcutáneo y se llaman histiocitos. Pueden estar en el pulmón y se llaman macrófagos alveolares. Fíjense que está con diferente color el nombre. Si están en el hígado, se llaman células de von Kupffer, con K, U y diéresis en la U, Kupffer se llama. Células de von Kupffer se llama, y son células gigantes que están en los sinusoides hepáticos. Y los macrófagos del vaso y de la médula ósea. Este es un sistema monocito macrófago. Células gigantes especiales que producen destrucción de los agentes invasores a través de la fagocitosis. Muy bien. Entonces, con eso terminamos esta parte